Hoy continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y veremos la segunda parte del capítulo 11, las cosas que sucederán después de estas, medición del templo, los dos testigos y el toque de la séptima trompeta. Apocalipsis 11:5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Nadie, ningún hombre ni demonio podrá parar o detener lo que esos dos testigos vienen a hacer cumpliendo con los propósitos de Dios. Evidentemente se tratará de seres con poderes sobrenaturales, pero con un cuerpo. Porque díganme, ¿qué ser humano normal puede vomitar fuego de su boca hasta el punto de devorar a sus enemigos? O sea, son seres con esos poderes, ¿verdad? Aunque tengan un cuerpo humano. Aunque tengan más bien un cuerpo. Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esos dos seres que tienen poderes sobrenaturales no solo van a escupir fuego por sus bocas y harán morir a los que les ataquen de la misma manera en que ellos son atacados, aunque claro, a ellos no les ocurrirá nada, sino que también pueden hacer que no llueva en todo el tiempo de su ministerio. Y obviamente que eso va a ocurrir, o sea, no va a llover. Además, pueden convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda plaga. Eso es lo que dice el texto. Y eso es lo que va a suceder. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Eso sucederá hasta que hayan terminado su trabajo. La bestia anticristo como tal, es decir, el hombre de pecado, el octavo emperador, que es de entre los 7 de que nos habla Apocalipsis 17:11, que es el hombre que murió de Apocalipsis 13:3 y 12 y que aparentemente volvió a vivir imitando a nuestro Salvador, es quien les acabará matando. ¿Por qué la bestia anticristo está a punto de matarles? Bueno, pues porque entre otras cosas, esos testigos advierten a la población acerca de la verdadera identidad del anticristo. Este los va a querer silenciar para siempre y por un momento parecerá que lo ha conseguido, pero lo logrará hasta que ellos hayan acabado su ministerio, no antes. El asesinato de los testigos va a parecer una victoria del anticristo, pero solamente es un recurso de Dios para que aquellos que lo rechazan se entreguen totalmente al Mesías de Satanás. Eso es necesario para que de ese modo, claro, todos y cada uno tomen partido hacia un lado o hacia el otro. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Se nos dice que sus cuerpos sin vida quedarán en el centro de Jerusalén. La ley mosaica ordenaba que las ejecuciones se realizaran fuera del campamento. Pero aquí vemos una nueva profanación de la ley de Dios por mano del mismo diablo en la persona de su enviado. Fueron muertos dentro de la ciudad y permanecerán en ella por unos días. Y esa ciudad necesariamente es Jerusalén, porque allí fue crucificado nuestro Señor. La mención de la muerte de Jesús en Jerusalén hace resaltar el privilegio de esos dos testigos que de igual manera dieron sus vidas por la causa de Dios. Esto nos dirige a una reflexión de los que quitan la vida, pero nada más. O sea, eso es lo único que pueden quitar, otra cosa no. La muerte en sí no es el final. La verdad que se nos enseña aquí es que ese es el destino de cualquiera que cree en Jesús. Todos tendremos que morir, excepto los que sean llevados al cielo al final, e incluso ellos serán transformados también en un abrir y cerrar de ojos. Si morimos, resucitaremos y ascenderemos al cielo para estar con el Señor para siempre. Y ese es también el destino de estos dos testigos fieles. Y no nos sorprendamos de que Dios se ocupe así de los suyos,
porque lo hace por todos los que confían en Cristo. Ahora, en sentido espiritual, la Jerusalén terrenal actual es Sodoma y Egipto, es decir, un lugar de corrupción y vicio que es Sodoma, un lugar de persecución hacia los verdaderos creyentes que es Egipto, así como Roma, la gran ciudad de Apocalipsis 17-18 es Babilonia, o sea, confusión y poder religiosos. En aquel tiempo, Jerusalén será una ciudad donde reinará el pecado, ya que será hollada, o sea, será pisoteada por los paganos gentiles, y eso pues ya se está empezando a ver. Apocalipsis 11, 9 y 10 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, ya les he dicho que los moradores de la tierra son los hombres sin Dios, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Bueno, pues es evidente que el efecto del encargo de los dos testigos no se va a limitar a Jerusalén, sino que va a trascender a toda la tierra habitada. Todos van a saber de ellos. Y van a saber mediante sus poderes sobrenaturales. El texto dice que no permitirán que sean sepultados como represalia por todo lo que aparentemente padecieron por causa de ellos. La palabra nos dice que esos dos testigos atormentarán a los moradores de la tierra. Y es obvio que los hombres impíos, que serán la mayoría, enorme mayoría, por cierto, en ese tiempo, no van a poder soportar que se les recuerde la verdad. No van a poder soportar que se les hable de Dios, que se les hable de una autoridad por encima de los hombres, cuando la religión que se profesará en esos tiempos será un humanismo total, donde el hombre es principio y fin de todas las cosas. Hagan de cuenta que con esa acción estarán obedeciendo a la mentira de la serpiente de Génesis 3, 4 y 5. El mundo occidental durante muchísimo tiempo creyó en Dios y en su existencia. Pero ya el hombre moderno se ha ido apartando de la idea de un creador y pues hasta llegar a negarlo con sus hechos y su comportamiento. Ahora estamos viviendo tiempos galopantes de ateísmo práctico. Ya la mayoría de la gente pues es atea. No hace mucho, viendo un video en YouTube, escuché a una persona decir algo que me llamó mucho la atención y aquí se los comparto. Dice, la gente acude a los grandes centros comerciales como si acudieran a los templos, pero no van a adorar, van a comprar. ¿Y saben por qué? Porque la gente ya no cree nada o no cree en nadie. Esto es porque solamente buscan la satisfacción de su carne a través del materialismo. Y eso es lo que los ha llevado a prostituir el evangelio y por ende los ha llevado a la idolatría espiritual. Hasta cierto punto eso es cierto, pero yo difiero en algo. No es verdad que no van a adorar, sí van a adorar, pero no al Dios verdadero, sino que van a adorarse a sí mismos. Porque la gente sigue creyendo, pero lo hace en cualquier cosa. Y está bien creer. Son como panteístas, digamos. Pero no en lo que nos satisface, sino en la verdad de Dios. De hecho, todo esto refleja una tremenda hambre espiritual. Tristemente, buscan saciar su hambre en lo que no viene de Dios, sino en lo material, y eso solamente lo ofrece el diablo. Esto es indicativo de los últimos días en los que estamos viviendo. Y obviamente, pues esto va a ir en aumento. Bueno, volviendo al estudio. A manera de represalia por escuchar lo que no van a querer oír, se intentará primero silenciar y luego liquidar a esos dos ungidos. Estamos hablando de los dos testigos. Pero no van a poder. Y cada vez que lo intenten, ellos sí van a atormentar a los hombres con las plagas que ya se mencionaron. Por eso, miren, cuando la bestia anticristo aparentemente los venza, los moradores de la tierra, que como ya les dije son los hombres sin Dios, van a hacer fiesta y se van a intercambiar regalos.
Eso será irónico, porque el odio que siente el mundo por la causa de Cristo lo manifiesten con una gran fiesta, en la que las personas hacen regalos para celebrar las muertes de estos testigos que habían sido un tormento. Y además una reprensión dolorosa por sus prácticas pecaminosas. Apocalipsis 11 y 12 dice, pero después de 3 días y medio entre ellos, el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Durante esos 3 años y medio, nada pudieron hacer contra ellos. Será solo durante 3 días y medio que estarán silenciados. 3 días y medio son días por 3 años y medio de ministerio. El diablo solo va a poder conseguir 3 días y medio por 3 años y medio de exaltación del poder de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo realmente poco puede hacer. Ellos no quisieron enterrar sus cuerpos, pero ese era propósito de Dios, para que de esa manera les pudieran volver a la vida, se volvieran a levantar y volvieran a ser alzados. El gozo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que el gozo a los enemigos de Dios les va a durar muy poco, porque cuando ellos creían que todo había acabado, resultó que no. Dios siempre tiene la última palabra en todo, porque Dios les resucita y Él mismo les llama a su presencia. Y me gusta mucho la frase que dice, y sus enemigos los vieron. O sea, nadie va a poder negar lo que todos van a ver. Esos dos testigos vuelven a la vida y vuelan al cielo. ¿Ganó la bestia como pensaban todos sus partidarios? No. Quien ganó fue el Señor, porque solo Él es el dueño de la vida y de la muerte. Hoy en día muchos dicen que tienen que ver para creer, y Dios en aquel día les va a permitir ver, pero ni aún así van a creer. Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El estupor, o sea, el susto, el espanto de la gente no acabó con ver la ascensión de aquellos santos seres. En ese mismo momento, la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén fue destruida por un terremoto. Y la escritura nos dice que fueron 7,000 hombres los que murieron. Ahora, un terremoto en Jerusalén, pues no podemos dudar que pueda ser un hecho literal, que como consecuencia de eso las gentes de la ciudad se espanten, y que bueno, que puedan reconocer que hay un Dios verdadero que está en el cielo. Puede ser que algunos sean convencidos y reciban a Jesús, pero viendo el contexto, más bien da la impresión de que les ocurrirá como a Faraón, que solo por un momento se doblegó, pero luego volvió a endurecerse. Apocalipsis 11:14. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El segundo ay que acaba de pasar y es el que se menciona aquí, comprende todo lo que ocurrió a partir del final del primer ay, obviamente, ¿verdad? Cuando sonó la sexta trompeta. Bueno, hasta este momento que estamos viendo ahorita, vamos a recordar. Ya pasaron los 4 demonios atados junto al Éufrates, que son desatados con la finalidad de que maten a la 3ª parte de los hombres. También aparecieron los 2 testigos que profetizan y hieren al mundo con plaga. ¿Qué es esto? Después de morir y resucitar los 2 testigos, se produce un gran terremoto en el que mueren 7,000 personas, que lo acabamos de ver ahorita. Y la palabra anuncia que el tercer ay viene pronto. Apocalipsis 11:15. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Al sonar de la 7ª trompeta, dice Juan que se levantaron grandes voces en el cielo que anunciaban que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo.
Esto tiene todo el sentido, porque en ese tiempo solo habrá un reino sobre la tierra, y es el reino satánico de la bestia anticristo. Por ello, todos los intentos de globalización y de unión humana entre las naciones para formar un solo bloque, por ejemplo la Unión Europea, son de inspiración y guía satánica. Aunque no lo quieran creer. ¿Por qué lo digo? Porque eso es bíblico. Génesis 11, 1 y 2 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, o sea, en Babilonia, y se establecieron allí. Después del diluvio universal, las gentes formaron un solo núcleo. Y ellos, siendo influenciados por Satanás, buscaron rebelarse contra Dios. Eso lo vemos en Génesis 1:4, o sea, desde el principio. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Perdón, tuve un lapsus. No es Génesis 1:4, es Génesis 11:4. Bueno, Dios vio el proceder de aquella humanidad que buscaba fortalecerse en sí misma. O sea, ellos creían que por sí mismos iban a ser muy fuertes. Por ello el humanismo no es más que una expresión más que abierta de la rebeldía contra Dios. Esa es la razón por la cual el Señor los esparció. Ahí confundieron sus lenguas. O sea, allí nacieron todos los idiomas, para que de esa manera el propósito del hombre de buscar en sí mismo su propia deidad, o sea, su propia divinidad, prescindiendo de Dios, se desvaneciera. Y eso lo podemos ver completo en Génesis 11, de 5 al 11. Bueno, el anticristo como cabeza del misterio de iniquidad del que nos habla, según a los Tesalonicenses 2:7, va a pretender restablecer Babel. O sea, esa torre que quisieron hacer con Nimrod a la cabeza. Es decir, va a querer establecer un sistema humanista que busque unir satánicamente a toda la humanidad. Y que hoy en día no solo podemos ver, no solamente podemos palpar. Abiertamente ya se está mostrando al mundo. En otras palabras, el hombre sin Dios, con un sinfín de ideas humanistas, se está poniendo de acuerdo con los demonios para establecer un gobierno mundial con todo lo que ello implica. No obstante, fíjense, en la etapa final ya de su dictadura mundial, ya casi al final, en el tiempo que conocemos, digamos, como la Gran Tribulación, o sea, los 3 años y medio finales, el mensaje de ese dictador mundial va a perder su tinte humanista y se va a volver hacia sí mismo, o sea, hacia él mismo, y se va a autoexaltar. La Biblia dice en Daniel: sobre todo se engrandecerá, honrando al Dios de las fortalezas. Eso lo vemos en Daniel 11, 37 y 39. Eso significa que el último gobernante mundial honrará solamente a un Dios de las fortalezas, refiriéndose al poder militar y materialista personificado. La forma final de la religión mundial a la que Satanás mismo dotará de poder será el culto del gobernante mundial, quien es el sustituto satánico de Jesucristo. O sea, ese gobernante mundial es satánico y él va a querer sustituir a Jesucristo. Claro que lo va a conseguir por un breve tiempo, pero solo hasta que suene la bendita séptima trompeta, que va a anunciar que el reino de este mundo, el reino de la bestia anticristo, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Por fin, el Cristo reinará por los siglos de los siglos. A partir del momento en que suene la séptima trompeta, se va a producir el traspaso de poderes. Esto no significa que mientras eso sucede, el mundo no es de Cristo. Ya sabemos que todo es de Él. Lo que se está diciendo es que Cristo vendrá en persona. O sea, Él va a venir personalmente a poner los pies sobre la tierra, a reinar. Este es el anuncio del reino milenial.
cuando el hombre, la persona del anticristo, llegue al clímax de la rebelión y dé muerte a los dos testigos, entonces Dios tomará el reino. Obviamente esto será al final de la gran tribulación. Dice el texto que Cristo reinará. Como vemos, el verbo reinar está en futuro, porque antes deberán de cumplirse los acontecimientos de los que nos hablan los capítulos 12 al 19. Pero además, son muchos los lugares de la Biblia en los que se nos asegura que Jehová reina. Por ejemplo, los Salmos 93, 97, 99 comienzan con esas palabras. Esto quiere decir no solo que Dios es soberano y que Él reina sobre el universo, que por cierto le compete por derecho propio, sino también que se le obedece, porque un rey reina de verdad cuando se cumple su voluntad. Si no se cumple su voluntad, pues entonces no es rey. Y en este momento el mundo en general, la verdad es que no está cumpliendo la voluntad de Dios, está cumpliendo la voluntad del diablo. Eso lo vemos en Lucas 4:6, en Primera de Juan 5:19, ¿verdad? Porque este mundo está bajo el maligno. La crucifixión de Cristo quitó al diablo el derecho de invocar su dominio sobre la humanidad. Eso está en Colosenses 2:15. Pero el Señor solo reina de facto, es decir, de hecho, sobre aquellos que le obedecen cumpliendo con su voluntad. Esto es, sobre su iglesia invisible. ¿Quién es su iglesia invisible? Aquellos que obedecen a la voz del Espíritu Santo, los que son guiados por el Espíritu Santo y los que viven bajo la autoridad del Espíritu Santo. Ahora, en el contexto de esta porción de Apocalipsis 11, del 15 al 18, si la comparamos con el Salmo 2, cuando el reinado de Dios y de su ungido va a ser efectivo sobre la humanidad, para Dios 1000 años son como un día. Por un breve de tiempo, la creación se rebeló contra Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, está paso a paso haciendo que las cosas se pongan en orden. Y a aquellos que no quieren su señorío, los está apartando y acabará apartándolos. Al final, Dios reinará como ocurre en el cielo. El toque de la séptima trompeta lo anuncia. Apocalipsis 11, 16 y 17. Y los 24 ancianos, o sea que son 12 representando a las tribus de Israel y 12 representando a los 12 apóstoles de la iglesia, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquellos 24 ancianos que estaban, y están, digo estaban porque Juan los vio, pues, para nosotros en el pasado, ¿verdad? Pero ahorita están sentados alrededor del trono de Dios, lo adoraron en ese momento y le daban gracias por tomar lo que es y siempre ha sido suyo, el poder y el reino. Cristo es el Señor Dios Todopoderoso porque Él es el que ha de venir. Aquí vemos otro aspecto de la Trinidad y en este caso la exaltación de Dios Hijo junto con la exaltación de Dios el Padre y el Espíritu Santo. Apocalipsis 11, 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Siguen los 24 ancianos declarando que las naciones se sublevaron y que como consecuencia de ellos, la ira de Dios vino sobre ellas. Eso está en Sofonías 1:15 y 2:2. Ahora, que las naciones y también las gentes que las componen se vuelvan en contra de la voluntad y los principios de Dios, no es nada nuevo. Como muestra está la legitimación del aborto, las parejas, de hecho, los matrimonios entre homosexuales y la adopción de niños por parte de ellos, la manipulación de embriones humanos aún con fines terapéuticos y un sinfín de perversiones y maldades.
que no solo muchas gentes aceptan y practican, sino que los estados, o sea, los países aprueban y protegen con sus leyes o hacen oídos sordos al respecto. ¿Y qué decir del apoyo implícito a las relaciones sexuales fuera del matrimonio? El apoyo al divorcio express, los proyectos existentes de legitimar la eutanasia, el consumo de sustancias alucinógenas, el apoyo a la enseñanza de la teoría de la evolución, presentándola como ciencia, el apoyo a la brujería en las escuelas, el apoyo al libertinaje, a la negación de Dios con la excusa de que el Estado ha de ser laico, cuando en realidad fomentan el ateísmo práctico. Por todo eso ha venido y viene la ira de Dios. Y de todo esto podemos ver las plagas de toda índole sobre la tierra. Y eso es solo el principio de lo que va a ocurrir si las gentes de las naciones no se arrepienten y se vuelven a Dios. Dios está advirtiendo este mundo. Y lo hace en primer lugar desde su misma palabra. El Salmo 2, 1 y 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Hagan de cuenta que casi les dice ternuritas que están haciendo. Que no nos sorprenda a los verdaderos creyentes, porque esto ya fue dicho por Dios desde hace muchos siglos. Por eso yo digo, ¿qué hace la iglesia dormida poniendo el brazo? ¿Que no sabe lo que Dios dice en su palabra? Los 24 ancianos declaran también que ha venido el tiempo para ciertas cosas. Juzgar a los muertos. El tiempo ha llegado para juzgar a los muertos, es decir, ha llegado el juicio. Y acá tenemos un adelanto del juicio de Apocalipsis 20:12. Pero también ha llegado el tiempo de dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre. También a los pequeños y a los grandes. Eso lo vemos en el Salmo 115:13, que dice, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Pero también vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Estas declaraciones nos trasladan al final de la gran tribulación, justo antes de la batalla final, o sea, de la batalla de Armagedón, que es el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra, viene antes que el juzgar a los muertos. Miren, como vemos, el orden de operación, ese no es el tema, ese no es el punto. El punto es que todo va a acontecer una cosa tras otra. Así es como van a suceder las cosas, una tras otra. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. No me quiero imaginar eso. Bueno, ese templo no es el templo de Jerusalén, de Apocalipsis 11:1-2, sino el templo que está en los cielos, donde está también el arca de la cual Moisés hizo una copia. Hebreos 9:12-24 habla del verdadero lugar santísimo, el cual está en el cielo, del que era figura el templo hebreo. No es que el templo hebreo haya sido nada más de inspiración de Salomón, que fue el que lo hizo. ¿No? Dios le dijo cómo lo hiciera. Bueno, el arca. El hecho de que el templo celestial se abra y muestre el arca nos está hablando primeramente del pacto de Dios con su pueblo Israel. Por eso les digo, aquí ya no hay iglesia, aquí ya no hay segunda oportunidad para la iglesia, eso ya se acabó, ya. Se acabó cuando fue la iglesia fiel, la iglesia verdadera, la iglesia invisible, la que era guiada por el Espíritu Santo, la que estaba preparada, como las 5 vírgenes, fue arrebatada, los demás se quedaron. Entonces aquí ya está trabajando solamente con Israel. Bueno, el arca era llamada el arca de la alianza o del pacto.
mostrándose el arca en el templo de Dios, nos indica que Dios se ha acordado de su antiguo pacto con ellos y que está presto a ponerse, y que está presto a ponerse manos a la obra para rescatarlo de las manos del anticristo y traerlo al regazo de su Mesías, que no es otro sino Jesús de Nazaret. El arca contiene el pacto con Israel y siempre ha sido señal de la presencia de Jehová con Israel. Aquí Dios está para acordarse de ellos a través de su pacto. El momento ha llegado a toda la nación judía. El templo de Dios está en el cielo. Éxodo 25:40, Isaías 59:2, Hebreos 9:23, 10:19 al 20 también lo mencionan. Esta señal para los santos es el fin del sufrimiento. Para los impíos es señal de juicio. Para los creyentes es gracia. A los malvados castigo. Para los hijos de Dios es bienvenida paternal. Para los inicuos venganza. ¿De qué lado está usted que me escucha? Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estas manifestaciones del poder y majestad de Dios son las que sucedieron también en el Sinaí con Moisés ante Israel en Éxodo 24 y en Hebreos 12, 18 y 19. Todas estas perturbaciones atmosféricas reveladoras de la majestad de Dios aparecen durante sus intervenciones extraordinarias en la historia de la humanidad, como si el universo se hiciese eco de la justiciera visitación de Dios. Esta manifestación celestial nos habla de una presencia cada vez mayor de parte del Dios vivo en los asuntos de los hombres en aquel tiempo a modo de juicio y de justicia contra los enemigos, justicia a favor de los justos. Hasta la próxima.